Bueno, entonces vamos a continuar con lo que estamos viendo, pues. Estamos viendo cuándo se fueron formando los libros, ¿se acuerdan? Estamos en el Antiguo Testamento y viendo cómo se van formando los libros y ya se fijaron, decíamos hace 8 días, de que el Deuteronomio, hay una escuela deuteronomista y una tradición deuteronomista, y que su trabajo es ir actualizando toda la revelación e irla poniendo con una interpretación a la época. O sea, que cuando fue el exilio, ellos tuvieron que replantear, reinterpretar el acontecimiento. ¿Cómo es que habían perdido todo lo que habían perdido, recibido por la gracia de Dios, y ahora ya no lo tenían? ¿Verdad? Y entonces vimos también, estábamos en esto, en los Salmos, ¿se recuerdan? Estábamos viendo que el libro, el nombre del libro es Salmos, y Salmos pues es también como un cántico. O sea que vamos a encontrar en la Biblia nombres que se le dan a los libros que prácticamente, si ustedes lo piensan bien, es el nombre de un género literario. Por ejemplo, decíamos Apocalipsis, ¿sí? Que es el nombre de un género literario. Y Salmos, que es la salmodia, ¿verdad? Los cantos, los himnos, también es un género literario. ¿Sí? Entonces, por eso dice que algunos códices le llaman el salterio, ¿verdad? Entonces, ahí lo tienen. Sí, los libros todavía tienen salterio, ¿verdad? Sí, bueno, son los salmos. Sí, pues, pero con el nombre. Ajá, sí. Entonces, ¿cómo está estructurado el libro de los Salmos? Pues aquí ya tienen. Dice que está agrupado, a pesar de que se llama libro de los Salmos, está agrupado en 5 grupos. La mayoría de los salmos llevan un epígrafe que se refiere al autor, casi siempre como la misma presentación, ¿verdad? Que se hace del que escribió. A veces dice que es David, a veces lleva dice como una nota, ¿verdad? Sí. Y que, por ejemplo, si nosotros leemos el Salmo 51, pues ya hasta que ya se dice que es el Salmo de David después de que pecó, y bueno, ya está, como ese es el epígrafe, lo que se dice antes del salmo, y las circunstancias de la composición. A veces los salmos son cánticos litúrgicos. Por ejemplo, el Gloria sería un salmo pues de nuestra época, ¿verdad? Pero esos son antiguos. También hay salmos que narran momentos históricos, pero los cantan. Por ejemplo, cuando les puse aquel canto de los cantos de Babilonia, entonces se llega de un momento histórico que hace referencia y hace una canción de acuerdo a las circunstancias en que fueron escritos. ¿Cuándo se compusieron los salmos? Pues fueron compuestos en épocas muy diversas. No es solo una época, ¿verdad? Hay una gran diversidad de tiempo. Y circunstancias también. ¿Por qué? ¿Se recuerdan que habíamos dicho que habían, por ejemplo, cuando les hablé de los salmos imprecatorios? Cuando uno pide la destrucción del que me hace daño, ¿verdad? Sí, está ahí. Que uno si lo lee se asusta, ¿verdad? Porque dice, ¿cómo está pidiendo eso a Dios? Pero ahí está. Ahí están esos salmos. También no necesariamente fueron cánticos que solo surgen en el territorio de Israel, sino que acuérdense que ellos fueron invadidos, fueron exiliados, que toda esa riqueza pues está también colocada. Y a veces desde la salida de Egipto, la revelación en el Sinaí, todo eso se canta, se alaba, se desarrolla. La mención de esos temas no significa necesariamente una composición de época antigua. Quiere decir que si yo, por ejemplo, estoy teniendo un salmo, digamos, del tiempo que pasaron en el desierto,
no necesariamente se escribió en esa época, sino yo lo puedo estar reflexionando en una época mucho posterior, incluso después del exilio, y ahí se escribe el Salmo. O sea, se escribieron en distintas épocas y en distintos momentos. Y la mención de la circunstancia que está hablando no quiere decir que se escribió en ese momento. La época de David, en la época de David en el Salterio, en la época de David en el Salterio, es uno de los acontecimientos históricos fundamentales a los que se hace referencia constantemente. Porque acuérdense que según el libro de Reyes, David era pastor, pero después el rey Saúl se lo lleva, ¿verdad? A su palacio. Y resulta que él tocaba como como el arpa, ¿verdad? Pero así chiquita. Sí, sí. Entonces una arpa chiquita y ahí él componía sus canciones, ¿verdad? Entonces por eso muchas de los salmos se le atribuyen a él, porque es el personaje que aunque tiene grandes fallas humanas, pero tiene una relación intensa con Dios y una conciencia clara de su existencia. A pesar de que puede fallar mucho, pero no significa eso que cuando lo hace, pues realmente pues es porque no cree en Dios o no, esa es la condición humana que siempre tenemos. Por eso en los salmos vamos a encontrar salmos del rey. Pertenecen a la monarquía, no necesariamente a David, pero en automático se le van a poner a él o a Salomón. Y hay otros salmos que pertenecen, que narran o cantan la alegría del regreso del exilio, ¿verdad? Entonces se puede suponer que los salmos que contienen reflexiones en torno a la ley, o sea, la Torá, son los más tardíos, puesto que reflejan la piedad del periodo posterior al exilio. Lo que está diciendo entonces que los salmos que se refieren al Pentateuco, ¿verdad? A la ley, son los últimos. No es que no fueron los primeros y que incluso se le atribuyen a Moisés, pero que no los escribió Moisés, porque están, dice, posterior, después del exilio. Sí, porque si no diría anterior al exilio, entonces tal vez podrían ubicarse en esa época. Pero dice posterior. ¿Y cuántos años han pasado de Moisés para el exilio? Uy, han pasado siglos. Eso entonces es importante que aunque todos son 150 y están ubicados en un mismo libro, todos han sido escritos en épocas diversas y cuando están cantando un acontecimiento histórico, no quiere decir que lo están escribiendo en ese momento, sino puede ser muy posterior al exilio. ¿Queda claro ahí? Sí. ¿Sí? ¿Quién es el autor? Es seguro que los transmisores y compiladores de los salmos hicieron uso bastante generoso del nombre de David. Quiere decir que los que escribieron, pues en automático pusieron el nombre de David como autor. Pero no necesariamente es así, porque ya vemos que fueron escritos muy posteriormente. Entonces, cada uno de los salmos, decir quién lo escribió, es una cosa muy difícil de responder, puesto que originariamente toda la poesía de los salmos se transmitió no solo oralmente, sino en forma anónima. Igual que los proverbios, que nosotros nos digan, bueno, aquí había no era un proverbio, pero un dicho, había un dicho que decía, ya te pareces a Don Chemo. ¿Cómo era esa de Don Chemo? Nunca vieron a Don Chemo. ¿Tú no oíste eso de Don Chemo, Mati? Sí, sí, me acuerdo re bien. Pero nadie sabe quién era Don Chema, ni cuál era el origen, ni... Era algo de Don Chema. Y así habían varios nombres que seguramente en su momento histórico pues lo conocían y seguramente ya le decían a alguien, ¿te pareces? O ya pareces Don Chema o Don Chema. Pero ya a estas alturas a saber quién era él, ¿verdad? Y a saber quién lo empezó a decir.
Y se sigue diciendo a lo largo del tiempo. No, inclusive con el presidente Yamatei, Dios bendiga a Guatemala. El presidente le dice a uno, pues, ay, que Dios te bendiga, ya aunque precisa el presidente, Dios bendiga a Guatemala. Si Imagínense que dentro de unos 100 años alguien le diga, ya te pareces al presidente. ¿Qué presidente? Usted ni sabe de quién están hablando, ¿verdad? Sí, pero así pasa. Bueno, ¿cómo se formó entonces el salterio? Pues es una colección, ¿verdad? Fíjense, en época de Jesús, hasta ese momento tuvo la formación de un libro. Fue recopilado, puesto por escrito y ya colocado todo en orden como que fuera un libro en tiempo de Jesús. de esa manera no lo había leído. El salterio canónico, o sea, el que está dentro de la escritura, debía estar ya terminado antes de la aparición de los llamados Salmos de Salomón. Antes ya lo habían terminado, que no fueron incluidos como parte del mismo, sino en un volumen aparte, ya que habían otros cánticos que se le atribuían a Salomón. El prólogo del traductor del Eclesiástico, ese es otro, ¿verdad? Ese es otro libro. Eclesiástico es el Siráside, ¿verdad? Usa para denominar a la Sagrada Escritura la expresión, la ley, los profetas y los otros libros de los antepasados. En el templo de Jerusalén, el tesoro de los viejos himnos y oraciones de Israel debió grabarse de nuevo en la asamblea que celebraba sus cultos. ¿Qué está diciendo aquí? Está diciendo que el Siráside o el eclesiástico, cuando menciona los salmos, no le llama los salmos, le llama la ley, los profetas y los otros libros de los antepasados. Ya todavía no tiene el título de salmos. Cuando Siráside lo menciona, cuando menciona el salterio, no lo menciona con nombre de salmos, sino lo menciona como nombre la ley, los profetas y los otros libros de los antepasados. Porque dice que en el templo de Jerusalén el tesoro de estos himnos y oraciones debió grabarse profundamente en las personas, en las comunidades que celebraban los cultos. Sobre todo está hablando del templo de Jerusalén, pero recuérdense que cuando ellos regresaron del exilio no había templo. Entonces ellos conservaban estos himnos en su memoria y entonces los cantaban en la sinagoga. Que se recuerdan que hace 8 días hablábamos de que era una sinagoga. ¿Cuál es el género literario del salterio? Pues es poético, ¿verdad? Son poesías, son cantos, es poesía hebrea. Ellos no cuentan tanto con la rima, ¿verdad? Como ahora que vayan rimando al final, ni tampoco le dan el sentido riguroso a cada palabra, como las sílabas que vayan teniendo ese ritmo. Lo que constituye su esencia es el pensamiento, el ritmo del pensamiento, no tanto la rima literaria que vaya teniendo como el mismo sonido, digamos, sino más bien el pensamiento, repitiendo el mismo pensamiento varias veces. Por eso se dan cuenta ustedes que cuando en la Eucaristía y se celebra la Eucaristía y se canta el salmo, se debe de cantar. No en todas las iglesias se canta, pero se debiera cantar. Pero el pueblo canta el estribillo, ¿verdad? Lo que está diciendo aquí. Ese pensamiento que se repite varias veces entre cada estrofa, porque lo que intenta es dejar grabado ese pensamiento. Dice, ese pensamiento se repite 2 y hasta 3 veces en un sistema simétrico, o sea, cada vez que se termina una estrofa, se canta por paralelo de los miembros del verso. O sea, cada grupito es como un verso y entonces se repite y se repite ese estribillo.
¿Y qué aspectos teológicos tiene la salmodia o los salmos? Pues es un género literario poético. Teológicamente, el pueblo de Israel plasmó en esos cantos, en esas oraciones, en esos himnos, su espiritualidad y su experiencia de Dios. ¿Verdad? Es como que ahora nosotros vamos, digamos, al Santísimo y de pronto, en lugar de orar, de hacer una oración repetitiva, nosotros podemos, como lo que se nos viene a la mente desde nuestra experiencia de fe con Él, pues ir como poniéndole música a algunos pensamientos. Así surge, ¿verdad? Sí, sí. Así surge espiritualidad y experiencia de Dios. Entonces los salmos son como un resumen de toda la Biblia, en los que se presenta la historia, la profecía, la doctrina y la oración del pueblo. Está como resumido toda esa experiencia. En ellos habla el Espíritu Santo por boca de los hombres. Nos enseña lo que hemos de pensar, sentir y querer con respecto a Dios, a los hombres, a la naturaleza. Y también enseña la conducta que conviene observar en diversas circunstancias de la vida. Es decir, muchas veces creo que el Salmo, bueno, yo no sé qué tanto ponemos atención a las lecturas del domingo, ¿verdad? Pero muchas veces yo creo que el Salmo no le ponemos mucha atención, como que pasa así como rapidito. Y miren toda la riqueza que tiene, porque dice que nos hace pensar, nos enseña la manera en que hemos de pensar y sentir, querer con respecto a Dios. O sea, cómo tiene que ser nuestra relación con Dios, nuestra relación con los seres humanos, nuestra relación con la naturaleza. Y también enseña la conducta que conviene observar en las diversas circunstancias. Entonces, aquí vemos cómo están agrupados: himnos, súplicas, salmos de confianza, de agradecimiento, litúrgicos, los que se cantan en el templo, ¿verdad? Sapienciales, los que nos dan sabiduría. Los históricos narran acontecimientos y circunstancias. Los reales son monárquicos. Y aquí faltan los imprecatorios, ¿verdad? De los que ya hemos hablado. Luego tenemos que el libro de Zacarías nos presenta un retrato del Mesías único en la Biblia, pues reúne los rasgos del Mesías como el rey, el hijo de David. Vean que esto, cuando Jesús le dice hijo de David, viene aquí, del libro de Zacarías. ¿Por qué? Porque reunía el mesianismo como un descendiente del trono de David, como una promesa que Dios hace, que del descendiente, de que un descendiente de David va a ser el enviado, ¿verdad? Y entonces, cuando a Jesús lo reconocen como Mesías, el sinónimo paralelo es hijo de David. Si es el Mesías, es el hijo de David. ¿Por qué? Porque Dios ha prometido las dos cosas, un Mesías, y ha prometido de que el trono de David, la descendencia de David, va a continuar. Entonces, aquí vemos eso. En relación a Zacarías. En Eclesiastés, que va a colocar este texto, este libro, lo va a colocar en la misma época de Job. Pero fíjense que si ustedes leen Job, lo van a encontrar, toda la literatura de Job es como el periodo patriarcal. O sea, como usted ve la narración que se hace en el libro, usted piensa, ay, eso fue muy antiguo, como sí, el periodo de los patriarcas. ¿Sí? Sin embargo, se da cuenta que no, es después del exilio. Entonces son libros tardíos, después del exilio. Eclesiástico o Siráside es el nombre, nos va a mostrar a los judíos que no pueden encontrar verdadera felicidad fuera del pueblo de Dios. O sea, el proceso de la conversión, ¿verdad? Y aquí tenemos, creo que este es el último o el penúltimo.
No, todavía falta. El libro de Judith y Esther celebran la victoria del pueblo judío ante aquellos que querían su mal. Enseñan así que Dios salva valiéndose de los menos poderosos. Son dos mujeres, ¿verdad? Acuérdense ustedes que dentro de esa cultura la mujer no tenía ningún valor. Sin embargo, de alguna manera provocan la paz al pueblo judío. Entonces, su mensaje es que Dios, para llevar su proyecto de salvación, se vale de las personas más sencillas. Eso viene desde David, ¿verdad? Acuérdense, él era un niño, pastor, y vencía a Goliat, ¿se acuerdan? Sí. Entonces, eso es una imagen que se va. Por ejemplo, José lo venden al hermano a los hijos de Jacob, lo venden y se va, y después, gracias a José, ellos cuando hay un tiempo de hambre pueden tener alimentos y quedarse en Egipto. Entonces, como de los despreciados, de los que no valoran el mundo, pues Dios pues no solo toma en cuenta de ellos, sino tienen una misión, ¿verdad? Y luego los macabeos presentan por primera vez con claridad la fe en una vida de más allá de este. ¿Qué es lo que pasa con el libro de Macabeos? Pues se recuerdan que estábamos viendo que es el periodo de persecución, ¿se acuerdan? Sí. Y entonces ellos hacen una revuelta, porque aquí ya son perseguidos por su religión. Ellos hacen una revuelta y en esa revuelta ellos no tienen temor de perder la vida porque ya creen en que ese Dios que les dio la vida se las va a retomar. Entonces ya hay un tema aquí de la resurrección. Y el libro de Daniel, que está en este contexto también de persecución, lo esencial de lo que es verdaderamente el reino de Dios. Decíamos que es la prioridad, el lugar prioritario que le damos a Dios en nuestra vida, por lo que es, ¿verdad? Por lo que hace, por lo que da. Y la sabiduría de la diáspora, o sea, la diáspora son los judíos que han salido de Palestina y que están fuera, ¿verdad? Que van formando comunidades fuera de Israel. También ellos van teniendo su sabiduría. ¿Qué aspectos espirituales podemos ver? Es difícil precisar si este periodo fue de los más difíciles. El tema del retorno, por decir así, los últimos 500 años de Israel, no, dice aquí, no sabemos si fue el periodo más difícil de la vida religiosa, porque estaban siendo perseguidos por su religión, ¿verdad? Antes de eso, fueron invadidos, pero no por ser religiosos. En cambio, aquí era por tener el tema ya establecido de un judaísmo. Pero ciertamente es un periodo de mucha importancia de maduración y purificación. Y entonces aquí terminamos esa sesión 14 y entramos a la parte del Nuevo Testamento. Pero fue más difícil, como decía ahí, ¿verdad? Realmente Dios venía ya con esa moral muy baja desde que destruyen el templo y pierden todo lo que, como usted decía, son las promesas de Dios. Cómo moralmente estaban ellos para continuar con su fe y fortalecerla, ¿verdad? Y entonces empiezan a tener ellos la formación de una fe más institucionalizada para que no cada uno fuera por distinto lado. Pero es ahí donde empiezan las grandes persecuciones. Y entonces el problema de la fidelidad a esa religiosidad, pues es la que se ve. A tal punto que es lo que va a pasar con Jesús, ¿verdad? Como Jesús no cumple esa religiosidad, pero ya se fijaron que esa religiosidad ellos lo ponen desde Moisés y empieza a surgir desde aquí. ¿Sí, ¿verdad? Entonces, y aquí es donde entra Jesús, y la versión griega de los 70 utiliza el término para hablar de Jesús, del Christos, que quiere decir el Mesías, el ungido, pero en griego. Porque Mesías es en hebreo y el Christos proviene de Cristo para traducir el hebreo Mesías. La palabra en hebreo es Mesías y la misma palabra
palabra en griego es Christos. ¿Qué quiere decir? Ungido. Es decir, aquel que ha recibido sobre su cabeza la unción con aceite como signo de elección divina para guiar o presentar al pueblo de Dios. Acuérdense que esa unción, ¿quiénes lo hacían? Lo hacían los profetas cuando iban a ungir a un rey, ¿verdad? Entonces ahí ungían en la cabeza, demostrando que no era el profeta, sino que era una acción de Dios, una elección de Dios que los ungía a través del aceite como signo de elección divina para guiar al pueblo. Creo que usted hablaba la semana pasada de Herodes, a pesar que venía de esa línea, pero no era ungido por ningún profeta, ¿no? Pero no era tampoco judío. No puede, porque usted le hablaba que venía, pero no era, porque lo habían puesto los romanos. Sí. En cambio, aquí dice que es Christos porque es ungido. Pero ¿quién lo unge si ya no hay profetas? ¿Quién unge a Jesús si ya no hay profetas? ¿Dónde pasa esa unción de Jesús si ya no hay profetas? ¿No es en las tentaciones? En el bautismo. Ah, es Dios mismo, sí, pero no es Juan, es Dios mismo que con su espíritu lo unge en el bautismo por Juan. O sea, Juan lo está bautizando, pero es Dios. Y dice, este es mi hijo amado. Le da la identidad de hijo y lo unge con el espíritu, con su espíritu. Ese es el momento de la unción de Cristo. Por eso es que los separados dicen que ese es ahí es donde se bautizan los de niños. ¿Esa es la mentalidad de ellos o no? Sí, ellos dicen que porque Jesús lo hizo ya de adulto, también ellos lo hacen de adulto. Pero como nosotros entendemos todo el trasfondo de la gracia y que es algo que, ¿para qué lo queremos tener a los 30 años? Mejor si lo tenemos desde que nacemos, pues. Si es que no llegamos. Pues sí, esa es otra cosa. Si no llegamos, y ya no lo bautizaron nada. Ajá. Entonces, esa es otra cosa. Entonces, por eso la iglesia lo da desde que nace, ¿no? para que tengan esa gracia. Entonces, hay distintos pasajes del Antiguo Testamento donde se habla de la unción. Entonces, ven aquí, 1 Samuel 9:16, en Israel eran ungidos por orden de Yahvé. O sea, Yahvé ungía a los reyes, ¿verdad? Este Samuel es el profeta, que ungió a Saúl y a David. Y aquí está, Saúl y David fueron ungidos por Samuel. Los sacerdotes también eran ungidos. Los profetas también eran ungidos. Ahora, ¿por quién eran ungidos los profetas? Pues directamente por Dios, eran elegidos. Y los sacerdotes eran por descendencia de Aarón, eran por descendencia. Eran distintas las unciones, ¿verdad? Porque el activo de Leví era sacerdotal, ¿verdad? De ahí viene Aarón. Bueno, entonces el Mesías, ahí está, mire, es ungido por el Espíritu del Señor. Está en el Antiguo Testamento en Isaías. Y es ungido como rey, como sacerdote y como profeta, según Zacarías y según Isaías. Sí, esto es lo que Jesús en Nazaret, cuando abre el rollo y lee a Isaías, él dice, esto se ha cumplido hoy. Entonces, cuando está en la sinagoga de Nazaret, ¿se acuerdan? Entonces, estos rey, sacerdote y profeta es lo mismo que nosotros recibimos porque nuestro bautismo también es una unción. Nos ponen aceite, nos ponen agua, nos ponen una mantita blanca, nos ponen sal, nos dan la luz. Y entonces todo eso son signos de profeta, sacerdote, rey. Jesús cumplió la esperanza mesiánica de Israel en su triple función. Esto está en el catecismo de la iglesia. Jesús, sacerdote, profeta y rey. Obviamente nunca perteneció a la tribu de Leví, nunca fue monarca,
Y profeta, pues parece que fue lo que más se acercó él, porque en Nazaret justamente cuando en este capítulo, él dice, nadie es profeta en su pueblo, porque nadie le cree, ¿verdad? Cuando él dice eso. Bueno, entonces, la consagración mesiánica de Jesús manifiesta su misión divina. Por otra parte, eso es lo que significa su mismo nombre. Nombre Jesús. Jesús es Jesús y se le añadió el Cristo, ¿verdad? Jesús, Cristo. Su nombre es Jesús, pero Jesús el ungido, Jesús, Cristo. El nombre de Cristo está sobreentendido, el que ha sido ungido, Jesús el Cristo, Jesús Cristo. El que ha sido ungido y la unción misma con la que ha sido ungido. El que ha ungido es el Padre, el que ha sido ungido es el Hijo y lo ha hecho el Espíritu Santo, ha hecho la unción. Luego, esa consagración de Jesús, ahí tiene usted el bautismo, es eterna, ¿verdad? Su consagración mesiánica. Fue revelada por el Bautista, pero fue desde, hoy hablábamos en la clase anterior de eso, que no parte después del pecado, es un proyecto de Dios desde la eternidad. O sea, no fue que a causa del pecado tuvo que pasar esto, sino que Dios en su proyecto eterno de salvación ya estaba en el proyecto. Entonces, Juan el Bautista, de hecho, Juan el Bautista por eso está preparando el camino de algo que él ya sabía. Alguien tiene que vivir en un periodo de la tierra, ¿verdad? Terreno. Y entonces eso es en el bautismo, para que se manifestara Israel. Durante el desempeño del ministerio de Jesús, solo con reservas permitió que se le llamara Mesías, porque entonces se tenía una concepción demasiado humana del Mesías. Ya se esperaba que peleara contra Roma, ¿verdad? Y Jesús no iba a hacer eso. Entonces, precisó el auténtico significado de la naturaleza de su mesianismo al aceptar la confesión de Pedro. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. ¿Verdad? Entonces ahí se reconoce él como Mesías, pero su verdadero sentido lo manifiesta plenamente aquí, en la cruz. Porque él va a liberar, pero él no va a liberar solo a Israel de la opresión de los romanos, va a liberar a la humanidad de la opresión del pecado. El problema es que eso no es mágico, eso o lo aceptamos o lo rechazamos. O seguimos cultivando el pecado y lo seguimos multiplicando, o rechazamos el pecado y aceptamos su proyecto de salvación. ¿Cuáles son las promesas que se habían hecho en el Antiguo Testamento? Durante siglos y generaciones había anunciado ese Mesías de muchos modos, en los ritos, en los símbolos, en las plegarias, en las profecías, en la historia de Israel. Es decir, todo Israel esperaba la llegada de él, aunque siempre había una fe inmadura, no sabían cómo iba a ser, más bien se lo imaginaban como un guerrero. Así, sí. No se lo imaginaron nunca como él era. Pasivo, amor, totalmente diferente. Nunca se lo imaginaron así. Y entonces, aquí está, por ejemplo, algunos ejemplos de cómo él desarrolló su mesianismo. Por ejemplo, no se irá el cetro de manos de Judá. Bueno, aquí hay una promesa que él había vivido. El cetro quiere decir lo que tiene el rey, ¿verdad? Sí. Entonces dice que no se va a ir. O sea, aunque termine la monarquía, este cetro se va a mantener en las manos de Judá, ¿verdad? El bastón de mando, en sus piernas hasta que venga al que le pertenece y al que le van a rendir homenaje las naciones. Esto está en 49:10. Génesis, es una promesa, ¿verdad? Hecha en Génesis, donde fíjese, todavía no hay monarquía, pero él ya está hablando, Dios ya está hablando de un cetro, ya está hablando de que va a haber una monarquía.
Luego en Deuteronomio tenemos, yo le suscitaré de en medio de tus hermanos un profeta semejante a ti. Aquí es cuando cuando el pueblo le dice a Moisés, ¿qué vamos a hacer cuando tú te mueras? ¿Qué vamos a hacer sin ti? ¿Cómo vamos a hacer? Entonces la promesa de Dios, yo suscitaré en medio de tus hermanos un profeta semejante a ti. Pondré mis palabras en su boca y él dirá todo lo que yo le mande. Y ahí tenemos a Jesús haciendo eso. Luego hay otro en Números. Lo veo, pero no es ahora. Lo contemplo, pero no está cerca. De Jacob se alza una estrella. Un cetro surge de Israel. Un rey, ¿verdad? Entonces, por eso tenemos en Mateo que los sabios de Oriente van a buscar esta estrella. Aquí viene la imagen. Sí. De aquí. Es una estrella. Ah, sí, Ujú. sí. O sea que estos que vivían en para más otros de otras naciones, se dieron cuenta del signo, mientras que Israel ni se Nada que dio. ver. Cuando se cumplan tus días, suscitaré a tu linaje después de ti y afirmaré tu reino. Él edificará casa a mi nombre y yo estableceré su trono por siempre. Segunda Samuel. Todas esas son profecías mesiánicas del Antiguo Testamento. ¿Y cuál era la misión de los profetas? La dolorosa experiencia del desierto que dejó a los israelitas desamparados intensificó en el pueblo la espera y la súplica de un nuevo ungido, de un rey que continuara la descendencia de David y restableciera el reino. Pero con el tiempo, esa espera en el resto elegido fue experimentado una transformación y una sublimación. Es decir, que el pueblo esperaba que esa promesa se cumpliera, ¿verdad? Sobre todo con el destierro, o sea, el exilio. El destierro es el exilio, los sacaron de su tierra, destierro, ¿verdad? El exilio. Entonces los dejó, como usted dijo hace un ratito, con la moral hasta abajo. Ya no tienen nada, ni la promesa de Dios, nada. Entonces, pero ahí es donde empieza con más fuerza la esperanza de un personaje que venga a cambiar esa. Esa espera con el tiempo, porque no pasó al mismo, pues ellos 500 años se fueron al exilio, estuvieron ahí 70, regresaron. Estamos hablando de casi 400 años antes de Jesús. Ya ni la misma generación era, ¿no? Ya no, pero la esperanza estaba. Como que era transmitida. Sí, por eso dice, se transformó en una sublimación, algo que ya lo tenían ellos como algo que iba a pasar. Entonces Dios fue formando a su pueblo en esa esperanza de la salvación, que tiene las características de una nueva alianza. Para todo, destinada para todos los hombres, será grabada en el corazón de la gente y significa una redención radical. Todo el pueblo quedará justificado, liberado de esas infidelidades. Y entonces esa salvación va también para todas las naciones. Y entonces aquí aparece la figura del Mesías. Los profetas transmitieron esa promesa, también dieron los rasgos de ese personaje. Sobre todo lo tenemos en el siervo doliente de Isaías. También su nacimiento, porque un niño se nos ha nacido, un hijo se nos ha dado. Y el segundo Isaías contiene los poemas del siervo doliente. Y Jeremías también profetiza, ¿verdad? Que un descendiente de David va a reunificar las tribus. Miqueas dice que nacerá en Belén, y Daniel describe al Mesías como hijo de hombre. Se fija, son todos los nombres que le dan a Jesús. Sí. Hijo de David, nacido en Belén, hijo de hombre. O sea, hijo del hombre. Todos los títulos. También Isaías habla de Emmanuel, ¿verdad? Dios con nosotros, que está en Lucas, ¿verdad? El Emmanuel. Aquí una virgen va de concebido y va a dar a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. En esta profecía
como en la de Daniel, está fuertemente el carácter del Mesías. Entonces, todo eso es lo que tenemos en el Antiguo Testamento. Después de la larga espera llega el cumplimiento. Entonces, el arcángel Gabriel, ¿verdad? Va, anuncia a María el nacimiento de Jesús. Aquí, esta es una canción, ¿verdad? Adestis Fidelis. Es la canción de los pastores. Estamos viendo un poco del canto de Lucas 2:16. De los pastores. Sí, de que se canta para Nochebuena. Sí, sí. Adestes Fidelis, leti triunfantes venite. Venid, hoy ha nacido, no me la sé, venite, adoremos, venite, adoremos al Rey Celestial. Pero aquí está en latín, ¿verdad? Sí, sí. Pero nosotros la tenemos En español. en español. En español. Ese venid, adoremos, a este Fideles se llama. Entonces, ahí está. Ellos son testigos. Entonces, resulta que pasado el tiempo, pues ya sí se mantenía esa esperanza. Pero esa esperanza, había algunos que los mantenían con más, no solo fervor, sino como con más en la piel, ¿verdad? Como más vivo en la piel. A eso se llamaba el resto de Israel. No era todo Israel, era solo el resto, un grupito. Entonces Lucas presenta al resto como el anciano Simeón, como la profetisa Ana, que lo reconocen. María forma parte del resto. José forma parte del resto. No eran todos. Aquí es donde le decía yo, en la sinagoga, donde Jesús está leyendo el texto de Isaías, ¿verdad? Aquí está. Entonces luego tenemos también cuando lo reconoce, Andrés es el primero que llama, ¿verdad? Andrés es el hermano de Pedro. Y va a decirle a Pedro, hemos encontrado al Mesías. Juan también, ¿verdad? Entonces hay un pequeño grupo que lo reconoce. También está Zacarías, Isabel, que son los papás de Juan el Bautista. La samaritana la reconoce, ¿verdad? El sumo sacerdote, cuando le pregunta que si eres el Mesías, también en el Sanedrín, Jesús dice que es el Mesías. Pues ya acabamos. La semana pasada nos mandamos 10, ahora terminamos 10 minutos. Sí. Bueno, el punto es que aquí con esto terminamos este manual, ¿verdad? Y nosotros tendríamos que ver el recorrido, Mati. Aquí se termina el manual ¿cómo es que se llama este manual? Antiguo Testamento, y este último numeral 15, pues daba pues como el cumplimiento de todas las promesas hechas en el Antiguo Testamento. Es como quien dice el broche de oro, el numeral 15. Días. Todo lo demás es toda la acción amorosa de Dios en la historia, la elección, que viene a complementar la clase primera, si te das cuenta, Mati. Sí, Todo lo que mirábamos de la gracia, pues hemos visto que se ha recopilado a través de esta experiencia, de estas manifestaciones de Dios y puestas por escrito. Y entonces, pues ya el sello del cumplimiento de las promesas, pues se da aquí con la persona de Jesús. Porque sobre él se escribe todo el Antiguo Testamento, ¿no? La venida de él. El Nuevo Testamento. No, pero digo, el Antiguo se habla de cómo. Las promesas, sí. Las promesas, la alianza, la elección, todos los actos de amor de parte de Dios para el ser humano, y luego llega a la encarnación de Dios en la persona de Jesús. Pero yo digo que en esa época también la gente pensaba que el Mesías ya iba a venir, no iba a pasar tanto tiempo.
Sí, como era una esperanza y no sabían cuándo. Lo más triste del caso es que lo esperaron tanto y cuando llegó no lo reconocieron. Exacto. Eso fue lo más triste. Tal vez tanta espera, digo yo, tal vez, ¿verdad? Lo que pasa es que lo esperaban de otra manera. La idea que ellos tenían era diferente. Entonces, Era diferente. no era un Mesías de amor. Pues es que él se presenta como muy amoroso y toda la expresión de Dios, pero ellos tenían otra idea de lo que era Dios. Más exigente, más riguroso, un Dios que castiga, un Dios que hay que cumplirle todo. Y Jesús viene de otra manera a presentar un Dios, pues, que está puesto en el Antiguo Testamento, pero que ellos no lo experimentaron. Sobre todo por lo que usted dice, porque después del exilio ellos quedaron totalmente confundidos. La fe se les vino para el suelo, porque lo perdieron todo, su identidad. Y eso es lo que pasa cuando uno se enferma. Y una enfermedad grave, cuando uno le dice, mira, que como se dice, ay, no, yo no creo. Yo tuve la experiencia de una señora que yo la conocí, en eso le dio cáncer y todo, y decía, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Si yo le rezo rosario, yo voy a misa, yo recibo la limpiecita, y decía la señora todo, ¿ah? Y todos decimos lo mismo, ¿no? Este momento, ¿no? Como no le iban a decir el también, ¿verdad? De fallarle a Dios, ¿no? Porque no creen en él ya cuando vino, porque habíamos renegado todo lo que nos había pasado. Algo así. O sea, por eso Israel, pues no es algo tan ajeno a nosotros. Es como un ejemplo de cómo somos nosotros. Que nunca estamos contentos, que siempre somos rebeldes, que siempre estamos renegando de lo que nos pasa. Si llueve porque llueve, si hay sol porque hay sol, si hay tráfico porque hay... Entonces siempre estamos renegando de todo, siempre pensamos que merecemos más de lo que tenemos. Si estamos dentro de la iglesia y si dentro de queremos más. Y no, lo que pasa es que cuando estamos en la iglesia, creemos que Él nos tiene que devolver por lo que estamos haciendo. Y es al revés. Nosotros vamos a la iglesia para corresponder lo mucho que Él nos ha dado. No es para que Él me dé porque yo voy, es al revés. Y esa es la mentalidad de uno, ¿eh? Ese es el tema. Entonces, Mati, yo voy a quitar ya la grabación porque aquí terminó la clase, pero para preguntarle a Vero, espérame, no sé qué es.